Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza, la justicia, su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo oren y supliquen continuamente, velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 143, y el responsorio es: Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: Vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido?
Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no se volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra. Muy bien, damos comienzo a nuestra sección de reflexión de las lecturas de hoy. En la primera lectura, que fue tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, ya está hacia el final de esta carta y ya Pablo prácticamente se está despidiendo, pero antes de despedirse quiere dar las últimas advertencias de cómo los hermanos tienen que vivir y particularmente considerando de que encontrarán resistencia, que encontrarán no solamente personas, sino también situaciones que retarán no solamente su fe, sino también su forma de vivir, y que por tanto tienen que estar bien armados con las armas que Dios nos da. Tienen que estar bien preparados no solamente para resistir una vez, sino resistir muchas veces, porque la victoria en Cristo no simplemente se lleva a cabo en una victoria, sino en el mantenerse firme constantemente en la gracia y el Espíritu de Dios. Así que uno no puede cantar victoria porque hay esta oposición, hay esta contradicción en contra del plan de salvación de Dios, en contra de lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Y esto lo vemos desde el principio de la creación en el Edén. Con la tentación de Adán y Eva. Y después lo vemos también en la tentación del pueblo de Dios, pues llamado, escogido, y aún así, pues vivió el pueblo de Israel, pues varias tentaciones en las cuales se alejaban y rechazaban lo que Dios le ofrecía por medio de la alianza, ¿no? Y también lo tenemos en Cristo mismo, en Jesús mismo, desde su principio, desde su comienzo público, cuando se introduce al desierto y ahí es tentado por el demonio antes de comenzar su ministerio público. Y después toda la trayectoria de Jesús vemos constantemente los conflictos, las críticas y después, a últimas, las acusaciones y condenaciones que lo llevan no solamente a la cruz, sino también a la muerte, ¿no? Y si esta ha sido la experiencia no solamente del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento a Jesucristo, pues entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros, no? Por eso, aquí en esta primera lectura de Pablo a los Efesios, Pablo quiere que la cuna de Efesios esté bien cimentada, no solamente en la fe, sino también armados de las armas que Dios nos da para defender no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra dignidad de lo que somos, hijos e hijas amados de Dios y miembros del pueblo de Dios y ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, y que tengamos conciencia, que estamos conscientes de que hay elementos, hay no sé qué, que se le llama el demonio, el diablo, que busca constantemente arrancarnos de las manos de Dios, que busca arrebatarnos la dignidad, la identidad y dignidad que Dios nos ha dado en Jesucristo, que busca llevarnos hacia otros horizontes que no son los de Cristo, ¿no? Así que Pablo está muy consciente porque él mismo vive estos ataques de todo aquello que se opone al plan de Dios, que se oponen al reino de Dios. Y aquí Pablo también utilizando otra imagen muy interesante del uniforme o de las armas de un soldado que Pablo utiliza como ejemplo de cómo tenemos que estar armados, ¿no? Y quizás la pregunta, ¿por qué Pablo aquí está utilizando la imagen de las armaduras de un soldado? Quizás sea muy posible porque Pablo en esta carta está arrestado, arrestado en su casa y está custodiado por lo menos un par de soldados romanos, ¿no? Así que, y ahí sabemos de que pasó un par de años en arresto en su casa y custodiado por un par de soldados romanos, así que tuvo mucho tiempo de ver
el armazón que llevaban puesto, el uniforme que llevaban puesto y las armas defensivas que llevaban y también las armas ofensivas como la espada. Así que Pablo está utilizando lo que tiene enfrente del el uniforme, las armaduras que llevan los soldados romanos y después espiritualiza estas armas para darnos a entender que también nosotros tenemos que estar armados con las armas que Dios nos da. Así que hace mención de 6 armas de un típico soldado romano, para que después les da un significado espiritual. ¿Y cuáles son las seis armas que menciona? Una es el cinturón, otra la coraza, una tercera es el calzado, después el escudo, y después el casco, y la última es la espada, ¿no? Así que a cada una de estas armas Pablo le da un sentido espiritual. Y dice la lectura: hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. O sea, aquí Pablo le está dando un consejo muy bueno de que sepan armarse. No simplemente basta saber acerca de Jesucristo, sino también necesitamos vivir esta relación para que la relación misma nos alimente, que así como la relación de Jesús con Dios Padre le da su sentido de vida y también su fortaleza, pues igualmente también nosotros tenemos que cultivar y alimentar esta relación con Dios, con Jesús, en el Espíritu Santo, para que así también seamos fortalecidos en la fe, en la identidad y dignidad y en la misión que Dios nos da en Jesucristo. Se utilicen las armas que Dios les ha dado. Y ahora empieza a mencionar las armas para poder resistir las acechanzas del diablo. Ya mencioné al principio de que hay en el mundo esta energía, esta fuerza que se le ha llamado el demonio o el diablo, que se le ha llamado por diferentes nombres, que se opone tanto al plan de Dios como al reino de Dios mismo, y que por tanto no debemos de ignorar estas oposiciones a esto que busca negar no solamente la existencia de Dios, sino también que busca negar quién dice Dios que somos nosotros, sus hijos e hijas, hijos y también y ciudadanos del reino, y que por tanto se nos ha dado una nueva dignidad e identidad y también una forma de ser, una forma de vivir, y que cuando permitimos que estas fuerzas contrarias, cuando permitimos de que el demonio, todo aquello que se opone a Dios, pues nos arranque, nos aleje, nos separa de Dios, entonces pues perdemos no solamente la dignidad e identidad, sino también perdemos la misión a la cual Dios nos ha llamado en Jesucristo, ¿no? Así que Pablo, al nombrar estas armas que tenemos que cultivar y vestirlas en forma de uniforme, en forma de protección, pues es para defender lo que Dios nos ha dado en Jesucristo y no dejar que nadie ni nada nos la robe, nos la quite. De por sí, ya la vida y todo aquello que se opone a Dios nos va a retar, nos va a tentar y nos va a poner a prueba. Y también por encima de esto pues está también lo nuestro, ¿no? Que a veces personalmente rechazamos lo que Dios nos da en Jesucristo, ¿no? Así que aquí Pablo está hablando, está identificando lo que es externo principalmente, pero no solamente eso. Dice: porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal que dominan y gobiernan este mundo de las tinieblas. Y a esto Pablo se refiere a todo aquello que se opone al plan de Dios, a todo aquello que se opone a la justicia, a todo aquello que se opone al amor, a la compasión, a la misericordia. Todos estos son valores del reino, y todo aquello que se opone a esto, pues se le puede decir que son fuerzas espirituales del mal, del demonio, del diablo, lo que sea, ¿no? Dice: por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar
definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Revístanse con la armadura de Dios. Así que ahora, por medio de la imaginación, imaginemos a un soldado romano, porque ahora Pablo prácticamente va a estar identificando diferentes partes de ese soldado, de lo que lleva encima para luchar, para protegerse y también para vencer. Dice, de su cinturón, que su cinturón sea siempre la verdad. Así que el cinturón es un cinto grueso de cuero que llevaban los romanos, que protegía la parte baja, ahí donde iban colgada también la espada. Y realmente este cinturón era de un cuero pues bastante grueso para proteger la parte baja del cuerpo, de la cintura, digamos. Y aquí Pablo le da el sentido espiritual de la verdad, que sea la verdad lo que nos proteja, lo que nos rodeemos, la dignidad de la verdad, la sinceridad, que esto sea parte de nuestro armazón. Después dice, después del cinturón pasa a la coraza. La coraza es lo que lleva el soldado en el pecho y lo que protege los órganos vitales de la parte del cuerpo, desde los hombros, digamos, hasta el ombligo. Y la coraza, pues, es la pechera, que generalmente era también de cuero duro, o cuero grueso, o de metal o de madera. Y el sentido espiritual que Pablo le da es de la justicia de Dios, que en Dios hemos sido justificados y que por tanto yo me protejo con lo que Dios ha hecho en mí, en Jesucristo, de que soy una persona nueva, una persona sanada, salvada en Jesucristo, y este será mi coraza, mi armazón de protección, y que nunca pierda de vista quién dice Dios que soy y la vida en la cual soy llamado. Porque ha sido adquirida por la justicia en Jesucristo. Y después el calzado. Los soldados llevaban un calzado con una suela gruesa también de cuero o de baqueta, que después iban amarrados a los tobillos y la parte baja de la pierna con correas. Pues este calzado, pues los soldados lo necesitaban para poder proteger los pies de las piedras y de otros elementos que podrían dañar a los pies. Y aquí el sentido espiritual que Pablo le da al calzado es de tener la disponibilidad de llevar el evangelio hacia donde Dios nos llame. O sea, de que vistamos las sandalias para estar dispuestos a llevar la buena nueva a donde Dios me llame. Y aquí Pablo lo identifica como su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Y después de las sandalias pasa a hablar de que la fe le sirva siempre de escudo. El escudo que era hecho también de diferentes materiales. Podía ser hecho el escudo también de piel o de baqueta dura y gruesa, o de metal o de madera, para proteger al soldado tanto de los golpes de espadas, de lanzas o de flechas, ¿no? Así que el escudo, el sentido espiritual que Pablo le da es la fe, que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Así que uno puede imaginar al soldado con el escudo, y ese escudo nuestro, el sentido espiritual, es la fe que me salva, la fe que me protege, la fe que me ayuda a defenderme contra el enemigo, todo aquello que me quiera dañar. Después viene el casco. El soldado tenía que proteger también su cabeza, ¿no? Proteger su cerebro. Y el casco generalmente era de material de hierro o algún otro material
que se podía moldear para proteger la cabeza. Y aquí el sentido espiritual que Pablo le da, le dice, pónganse el casco de la salvación. De la salvación y la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo, que sea el casco que proteja no solamente mi cabeza, sino mi mente, que me proteja de todo aquello que me quiera arrebatar de lo que Dios ha ganado para mí, para nosotros, para el mundo en Jesucristo. De no perder de vista la salvación, la nueva vida a la cual hemos sido introducidos en Cristo. Y por último, Pablo menciona la espada. La espada es el único instrumento para la ofensiva. Los otros instrumentos que Pablo menciona son defensivos, desde el cinto, la coraza, también el escudo y el casco. Todos son objetos de ofensiva, o sea, para protegerse. Y solamente la espada es el único objeto también para la defensiva. Pero aquí también Pablo le da un sentido defensivo, sino que la espada espiritualizada como el Espíritu, o sea, la palabra de Dios, sea lo que te ayude a luchar contra el maligno, te ayude a luchar con todo aquello que quiera dañarte a ti o al prójimo. Así que todo esto son cosas que Pablo fácilmente observó quizás en los soldados que lo estaban custodiando en su tiempo de encarcelamiento en Jerusalén, y que quizás por eso pues utilizó esa imagen de un soldado protegido y después espiritualiza los diferentes elementos que lleva el soldado romano vestido. Así que son un buen ejemplo. Pablo es muy observador de las cosas en torno de él para después utilizarlas como ejemplo, espiritualizándolas para que nosotros podamos captar el mensaje que él comunica por medio de estas bellas cartas, ¿no? Y después, por último, Pablo menciona algo muy interesante, que no basta simplemente estar bien armado y bien protegido, también se requiere de la oración. La oración porque, a últimas, si tú no estás bien alimentado con aquel que te ha mandado, con aquel que te ha preparado, pues entonces, por más bien protegido que vayas, no vas a durar mucho si no vas alimentado interiormente por aquel que te ha dado la nueva dignidad y la misión de llevar a cabo a donde Él te manda. Y con la ayuda del Espíritu Santo dice, oren y supliquen continuamente, velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Dios. O sea, aquí la oración prácticamente es la energía vital que va a dar vida a este armazón de protección y de lucha contra todo aquello que se opone al plan de Dios, contra todo aquello que se opone hacia los hijos e hijas de Dios, contra todo aquello que se opone a la vida a la cual somos llamados en Cristo. Pues brevemente una lectura muy bella que Pablo aquí nos da de cómo hemos de cultivar las armas protectoras que Dios nos ha dado para lanzarnos al mundo y ser instrumentos del reino y ser instrumentos para que también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo. ¿Cuál es nuestra vocación por excelencia? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús ya se encuentra cerca de Jerusalén y algunos fariseos le dicen a Jesús, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. ¿Quién es este Herodes? Este Herodes es el hijo de Herodes Magno o Herodes el Grande, que fue el padre del Herodes Grande o Herodes Magno, fue el Herodes que reinaba cuando Jesús nació. Este otro Herodes es uno de los hijos que recibió una cuarta parte del territorio de su padre. Y este Herodes, según le dicen los fariseos, busca matar a Jesús.
Y la pregunta es, ¿será cierto lo que los fariseos le dicen para asustarlo? ¿O, o simplemente quieren deshacerse de Jesús para que se vaya de su territorio? Bueno, hay varias posibilidades de que sí, en realidad quizás estaban diciéndole que Herodes lo busca, pero los evangelios no nos dan ninguna indicación de que Herodes am, tenga una causa para deshacerse de Jesús. Sí que es muy probable de que simplemente los fariseos lo están asustando para que se marche de su territorio, para alejarlo de ahí. Y después Jesús le contesta a ellos: vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana. Aquí Jesús está hablando de una forma poética. No se refiere al hoy o de mañana, se refiere de que Jesús seguirá haciendo lo que tiene que hacer hasta que su punto final llegue. O sea, de que el plan de Dios tiene que llevarse a cabo, el plan de Dios tiene que realizarse y que nada ni nadie podrá impedir lo que Dios está llevando a cabo, ¿no? Así que Jesús le dice: no me importa lo que pueda pensar Herodes, yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Tengo que cumplir mi misión y no se cumplirá hasta que no llegue su tiempo, el tiempo apropiado, el kairos, el tiempo de Dios, el tiempo de que así tienen que ser las cosas. Así que Jesús no se asusta por lo que los fariseos le dicen para que se marche, sino que él contesta diciéndose: no, por encima de cualquier rey, por encima de cualquier líder, está Dios. Y las cosas van a ser como Dios las manda, porque así van a ser, simple y sencillamente. Y continúa Jesús. Lo que viene después de Jesús es una cierta lamentación sobre Jerusalén. Jesús ya se acerca a Jerusalén, ya está cerca. En el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez. Así que uno puede imaginar de que Jesús quizás tiene ya a Jerusalén a vista. Jerusalén está construido sobre una altura y desde lejos pues se puede apreciar es el monte sobre el cual está construido, y Jesús quizás desde esa distancia ya está contemplando a Jerusalén y se lamenta con estas palabras diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. Jesús conoce muy bien la historia de Israel y de la cantidad de profetas que Dios mandó a Israel y la trayectoria de esos profetas, de que la mayoría fueron rechazados y fueron matados por el mismo pueblo a quien Dios los mandó. Y Jesús sabe de que su trayectoria, de que su final no será muy diferente a la trayectoria de los profetas de antiguo. Uno puede imaginar lo que Jesús también está sintiendo al recordar la historia de los profetas y saber de que su trayectoria pues no va a ser muy diferente que la de ellos. Y por más que queramos decir de que Jesús es Dios, y lo es, pero no podemos perder de vista el sentido de su humanidad, de que como hombre, como verdadero hombre, pues también esto lo ha de haber dejado, digamos, frío simplemente al contemplar la historia de los profetas y que su trayectoria, su propia vida, pues terminará no muy diferente que las de ellos. ¿Y cómo seguir caminando hacia Jerusalén sabiendo esto? Solamente con la confianza de que aquel que me ha llamado, pues Él sabrá cómo sacarme adelante. Y esto es lo que Jesús modela para nosotros, la confianza en aquel que lo llama. Jesús no se dirige a Jerusalén simplemente para sufrir, se dirige a Jerusalén porque tiene que cumplir su misión. Jerusalén es el centro del culto judío, es el centro de la religión judía. Y Jesús, como buen judío, pues él sabe que su vida tiene que llegar a su culmino en Jerusalén. Y que dice nuevamente Jesús: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas,
pero tú no has querido. Aquí Jesús se está dirigiendo en esta lamentación a la ciudad, pero también estas palabras dirigidas a nosotros también las dirige a cada uno personalmente, a nosotros como comunidad, como iglesia. Dios en Jesucristo quiere reunir a todos sus hijos e hijas y a veces no nos dejamos. A veces rechazamos el llamado, la invitación. A veces no queremos que ni nos sane. A veces no queremos ni que nos abra los ojos, ni que nos saque de la oscuridad, ¿no? Como dice el dicho, puedes llevar a un caballo a tomar agua, pero no lo puedes forzar a tomar. Y así a veces también nosotros, Dios en Jesucristo nos quiere acercar a Él, pero no nos puede forzar si uno no quiere. Y si uno no quiere, pues no culpamos a Dios entonces. Es uno mismo que a veces rechazamos lo que Dios nos da. Le escupimos en la cara, le damos la espalda. No es Dios quien rechaza, no es Dios que castiga, no es Dios quien nos cierra las puertas del cielo, es uno mismo que rechaza lo que Dios nos da en Jesucristo. Así pues, dice Jesús, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí estas palabras pueden tener dos significados. Puede hacer referencia a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén antes de su condenación, arresto y crucifixión, o puede hacer referencia a la segunda venida, ¿no? A la segunda venida cuando regresará victorioso ya para reunir en él todo el poder que Dios le ha dado, ¿no? Pues bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues un evangelio que nos debe dar a contemplar y a pensar muchas cosas, en cómo estamos respondiendo al llamado que Dios nos da en Jesucristo como personas, como familias, como comunidad, como iglesia. Si hacemos todo lo posible por nuestra parte para responder a la iniciativa de Dios en Jesucristo para el mundo, para con nosotros. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.